Saludos amigos y hermanos, muchas bendiciones. Bienvenidos a otro capítulo más de Cristo y su justicia. Vamos a tratar hoy el tema 4, titulado Cristo como Creador. Así que empiezo con la lectura. Este tema va a ser un capítulo corto, como fue el 2. Capítulo 2 y el capítulo 4 son muy cortitos, así que será breve. Y vamos a la lectura y empecemos. Hermanos, dice así, iniciando el capítulo, el hermano Wagner. Inmediatamente a continuación de tal conocido versículo que dice que Cristo, el Verbo, es Dios, leemos que todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Juan 1:3. Ningún comentario puede hacer esta declaración más clara de lo que ya es. Por lo tanto, pasamos a las palabras de Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. El hermano Wagner en el capítulo anterior, si recuerdan, si lo han visto, profundiza mucho sobre Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Que es sobre la divinidad de Cristo. Aquí vemos cómo vuelve a realzar un poquito el Hebreos capítulo 1 para también resaltar como creador a Cristo. ¿Vale? Entonces voy a leer Hebreos 1 del 1 al 4. Dios en estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo todos los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Continúa diciendo, aún más enfáticas, si cabe, son las palabras del apóstol Pablo a los colosenses, hablando de Cristo como el único por quien tenemos redención. Lo describe como el que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bien, aquí vemos que es el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Colosenses 1, del 15 al 17. Dice, este maravilloso texto, refiriéndose al último texto, el 17, que dice, Cristo existía en todas las cosas y todas las cosas subsisten en él, de este maravilloso texto debiera ser objeto de cuidadoso estudio y constante contemplación. No deja ni una sola cosa en el universo que Cristo no haya creado. Él lo hizo todo en el cielo y en la tierra. Hizo todo lo que puede ser visto y todo lo que no puede verse. Los tronos y los dominios, los principados y los poderes en el cielo. Todos dependen de Él para la existencia. Y siendo que Él es antes de todas las cosas y que es creador de las mismas, por Él subsisten, se sostienen todas las cosas. Eso es equivalente a lo escrito en Hebreos 1:3, de que Él sostiene todas las cosas por su poderosa palabra. Fue por la palabra como fueron hechos los cielos, y esa misma palabra los sostiene en su lugar y los guarda de la destrucción. De ninguna manera podemos omitir en este contexto Isaías 40, 25 y 26, que dice, ¿a qué pues me asemejaréis o me compararéis? Pregunta el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Aquel que saca su ejército de estrellas llama a cada una por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguna faltará. Y dice Wagner, o como la presenta más enfáticamente la traducción judía. Vamos a leer ahora la traducción judía de Isaías 40, 25 y 26, que según Wagner es más enfática. Dice, de aquel que es grande en fuerza y fuerte en poder, nadie escapa. Que Cristo es el santo que llama al ejército de los cielos por nombre
y lo mantiene en su lugar es evidente por otras porciones del mismo capítulo. Él es de quien fue dicho con anterioridad, dice Waggoner, preparad en el desierto el camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Él es el que viene con brazo poderoso, trayendo consigo su recompensa, el que como un pastor alimenta su rebaño, llevando a las ovejas en su seno. Continuamos, dice, baste una declaración más a propósito de Cristo como creador. Se trata del testimonio del Padre. Bien, el testimonio del Padre es la declaración que nos va a dar a ver el hermano Waggoner. Dice, en el primer capítulo de Hebreos, vemos cómo repite de nuevo Hebreos, leemos que Dios nos habló por su Hijo. Dice él, adórenlo todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre cetro de equidad, el cetro de tu reino, y Dios, Padre, dice más. Tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Hebreo 1, del 8 al 10. Aquí encontramos al Padre refiriéndose al Hijo como Dios, y diciéndole, tú pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Cuando el Padre mismo le reconoce ese honor al Hijo como creador, incluso lo está llamando Dios, ¿quién es el hombre para negárselo? Con lo anterior podemos concluir el testimonio concerniente a la divinidad de Cristo y al hecho de que Él es el creador de todas las cosas. Bien, el creador de todas las cosas. Aquí nos ha quedado bien claro. Dice que si Dios el Padre trata al Hijo y lo dice que es el creador de todas las cosas, ¿quién somos nosotros para decir que no, para negarlo, verdad? Nos está diciendo aquí el hermano. Hay muchas denominaciones, por ejemplo, yo creo ahora me vienen en mente los testigos de Jehová que no creen en la divinidad de Cristo. Entonces es grave porque las Sagradas Escrituras es bien claro. Bien, y vamos a acabar con el último párrafo, ya digo, esto es muy cortito este capítulo. Dice, una palabra de precaución es aquí oportuna, dice. No imagine nadie que podemos exaltar a Cristo en detrimento del Padre, o que podemos con ello menospreciar al Padre. Bien, nos está diciendo aquí que no podemos exaltar a Cristo por encima del Padre, ¿verdad? Y que no podemos menospreciar al Padre. Y aquí es algo que ya hemos ido tratando, ¿verdad? En el capítulo 3 ya lo toca, que siempre Cristo está sujeto al Padre, ¿no? Y menciona siempre el Padre y el Hijo, ¿verdad? La oración del Hijo al Padre en el capítulo 17 de Juan, es todo el tiempo está sujeto al Padre, ¿verdad? Él ora cuando lo pasó mal aquí en la tierra, cuando lo iba a tentar Jesús, cuando lo iba a tentar Satanás, cuando iba hacia la crucifixión, cuando siempre estaba orando al Padre, sujeto al Padre, y en la cruz clamó al Padre. Entonces, él como Padre que es suyo y él es su Hijo, él siempre está sujeto al Padre, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo el hermano Waggoner, no podemos menospreciar al Padre y no podemos exaltar a Cristo por encima del Padre. Entonces, aquí vemos como ya también nos está quedando claro lo que ya vinimos viendo en el capítulo 3, que esa coigualdad en la Biblia dijéramos que se contradice, no es bíblico una coigualdad del Padre y el Hijo y aún más con el Espíritu Santo, porque aquí te está diciendo que no podemos exaltar a Cristo por encima del Padre. Importancia tiene Cristo, por supuesto, para nosotros todo, pero el Padre es ante todo el creador, el eterno. O sea, y estudiamos en el capítulo 3 que el Hijo, Jesús es el Hijo unigénito literal de nacimiento, ¿verdad? Dijo en el capítulo 3. Entonces, es por lógica que si Jesús está sujeto al Padre siempre, y el Padre no podemos exaltar a Jesús por encima del Padre, es lógico que nosotros también tenemos que tener eso en mente y tener bien constante en nuestra
en nuestra espiritualidad y en nuestros estudios y en nuestra forma de pensar y de leer la Biblia, ¿no? y de asumir unos conceptos de que el Padre es Padre y el Hijo es Hijo y que comparte la divinidad, sí, y que Jesús es Dios, sí, pero es clara la Biblia, es que primero está el Padre y por debajo el Hijo. Hay un capítulo, perdón, un versículo, ahora no sé cuál es, ¿verdad? No me viene a la mente cuál es, pero bien claro, dice que está el Padre, el Hijo y por debajo del Hijo nosotros, ¿verdad? Creo que es Primera de Timoteo, ¿verdad? Creo que es. Bueno, ahora no recuerdo, hermanos, pero está el Padre, el Hijo, y por debajo del Hijo están todas las cosas, ¿verdad? Y ahí vemos como el Espíritu Santo nos lo menciona en ese rango. ¿Por qué? Pues ya sabemos que el Espíritu es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de Dios. Esto lo dejan bien claro los pioneros. Bien, y seguimos en el último párrafo para terminar. Dice, eso es imposible, menospreciar al Padre y exaltar al Cristo por encima del Padre. Eso es imposible, puesto que uno solo es el interés de ambos. Bien, honramos al Padre al honrar al Hijo. Exacto, así es. Tenemos presentes las palabras de Pablo, y ahora va a mencionar 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y para quien nosotros vivimos, y un Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos. Bien, que hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, por quien nosotros vivimos y por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos. Igual que lo que menciono si no me equivoco, es en Timoteo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y por debajo nosotros. Todo sujeto por debajo de Jesús, todo por encima de Jesús, soy el Padre. Bien, y ya terminamos diciendo, tal como ya hemos dicho, fue por Él como Dios hizo los mundos. Todas las cosas proceden finalmente de Dios Padre. Aún Jesucristo mismo procedió y salió del Padre. Otra vez vuelve a recalcarlos como el capítulo anterior, que sale del Padre. Es un nacimiento literal, es hijo literal, es el Hijo de Dios. Pero agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y que él fuera el agente directo e inmediato en todo acto de la creación. Nuestro objetivo en este estudio es mostrar la posición precisa de igualdad con el Padre para que su poder para redimir sea mejor preciado. Bien, aquí dice la igualdad del Padre, pero ¿cuál es la igualdad del Padre? Que lo estudiamos ya en el capítulo 1. La igualdad del Padre es porque sale del Padre, comparten divinidad, en eso son iguales, pero nos ha dejado bien claro, y bueno, la Biblia es clarísima, en que el Hijo siempre estuvo sujeto al Padre, y el Padre está por encima del Hijo, porque para eso es el Padre y para eso Él es el Hijo. Bien, hermanos, pues creo que queda claro, y bueno, sigamos estudiando. Yo creo que estos estudios así cortos y breves son concisos también, y queda más, dijéramos, anclado, ¿verdad?, en la mente. Y ya partiendo de estas ideas y nos damos cuenta qué es lo que querían los pioneros, nos podemos ya luego relacionar con la Biblia de una manera a la que se nos mostró en los fundamentos, ¿verdad?, de nuestra historia, los primeros años. Como dice la hermana White, desde los 50 primeros años que se fundó la Iglesia, se crearon todos los fundamentos. Y dice que cuando nos desviamos de esos fundamentos debemos volver al origen, ¿verdad?, y a estudiar de nuevo el principio, los pioneros y nuestras creencias fundamentales, porque de ahí salimos, hermanos. Somos el movimiento adventista del séptimo día, que se fundó en 1844. Por lo tanto, hay unas creencias y unos fundamentos que nos identifican como pueblo. Así que, hermanos, siempre eso lo tengamos en mente, porque somos el pueblo remanente. Así que, como remanente que somos, sigamos hacia adelante, no decaigamos y en la lucha, hermanos. Nos vemos en el próximo capítulo. Maranata.